buenas noches, queridos amigos, bienvenidos una vez más a este curso bíblico virtual. Dios les bendiga, estamos ya en la emisión número 17, por la gracia de Dios, muy contentos como siempre, con fuerza del Espíritu para poder seguir compartiendo estos estudios bíblicos. La verdad que es una enorme alegría para nosotros ir compartiendo todo lo que nosotros hemos creído de una u otra manera, ¿sí? Todo lo que se nos compartió, nosotros estamos compartiéndolo a ustedes. Entonces ustedes pueden sacarse todas las dudas mediante estos videos, mediante siguiendo en Facebook, ya sea en YouTube luego. Pueden ir viendo y sacándose todas las dudas, qué es lo que creemos cada uno de sus amistades, ¿sí? Que somos sus amigos. Bueno, vamos a saludar al equipo. Estamos con... Vamos a saludar al equipo. Muy buenas noches, Gilda, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias a Dios. Buenísimo, buenas noches, Silvia. Buenas noches, muy contenta de estar compartiendo una vez más la palabra de Dios. Muy buenas noches, Maru. Buenas noches a todos, Dios le bendiga. Y buenas noches, Marielita. Buenas noches a todos, bendiciones para todos. Muy bien, es presentado el equipo, entonces vamos a comenzar. Comenzamos este curso bíblico, como siempre, pidiendo la bendición de nuestro Dios, ¿sí? Vamos a pedirle a nuestra hermana, ¿sí? La hermana Silvia, que nos pida la bendición sobre este estudio bíblico. Y luego de pedir la bendición, pasamos al repaso bíblico del estudio anterior. Silvia, por favor. Oremos. Bondadoso Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, una vez más, Señora, acudimos a tu trono de gracia para implorarte el don del Espíritu Santo, que nos dé un entendimiento claro, abrir tu palabra y que grabe en nuestra mente y en nuestros corazones para que podamos vivir una vida sagrada. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Entonces, comenzando este curso, como siempre lo hacemos, hacemos un breve repaso del estudio anterior, ¿sí? Y la encargada de hacer el repaso es nuestra hermana Maru Paul. Así que Maru, por favor, es todo tuyo el repaso de la lección anterior. Bien. El título decía, ¿qué enseña la Biblia acerca de las características de la iglesia verdadera? El primer subtítulo decía, fundación y fundamento. La primera pregunta, ¿quién fundó la iglesia cristiana? Y nos citaba Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18. Y la respuesta fue Jesucristo. La segunda pregunta, ¿quién es el fundamento de la iglesia? Y nos cita Efesios capítulo 2, versículo 20. Y la respuesta fue Jesucristo. El segundo subtítulo, la organización de la iglesia. La tercera pregunta, ¿quiénes son los dirigentes de la iglesia? Y nos cita Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 12. Y la respuesta fue apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. La cuarta pregunta, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Y nos cita Mateo capítulo 4, versículo 23. Y la respuesta fue enseñar, predicar y sanar. La pregunta número 5, ¿cómo debe gobernarse la iglesia? Y nos cita Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Y la respuesta fue en orden y bajo la conducción del Espíritu Santo. El tercer subtítulo, las características de la iglesia verdadera. La pregunta número 6, ¿qué ejemplo debe seguir la iglesia? Y nos cita San Juan capítulo
13, versículo 15. Y la respuesta fue el ejemplo de Jesús. La pregunta número 7. ¿Cuál es la norma de conducta de la iglesia? Y nos cita Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Y la respuesta fue los 10 mandamientos. La pregunta número 8. ¿Qué don poseerá la iglesia? Y nos cita Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Y la respuesta fue el don de profecía. Excelente, Maru, muy bien. Entonces, este era el repaso del estudio número 16, las características de la iglesia verdadera. Este estudio es muy importante, ¿por qué? Porque nosotros vamos conociendo la estructura de la iglesia, su fundamento, vamos aclarando el por qué nosotros creemos tal y cual como lo expresa la Biblia, y nos vamos despejando muchas dudas, es decir, nos vamos abriendo camino mediante la palabra de Dios. Ahora, es destacable que una de las mayores características de la iglesia verdadera es que guardan los mandamientos de Dios, ¿sí? Enseñan lo que sería la justicia, que es una palabra que está muy explicada en la Biblia, ¿sí? Lo que es la justicia. Ahora, en este estudio teníamos también unos consejos bíblicos, como siempre lo hacemos, siempre hay unos consejos bíblicos, y entonces que se le llama el qué debo hacer. ¿Cuáles eran esos consejos bíblicos, Maru? El primer punto decía, unirse a la iglesia verdadera. Y nos citaba Hechos capítulo 2, versículo 41. Y el segundo punto decía, permanecer fiel y firme. Y nos cita segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 10 al 12. Muy bien, Maru. Entonces, este fue el repaso del estudio anterior, ¿sí? Ahora, la invitación está, ¿sí? ¿Cuál es esa invitación de unirse a la iglesia verdadera? ¿Sí? La iglesia verdadera es la iglesia que habla la Biblia. Hay una iglesia pura y hay una iglesia que es un falso cristianismo, ¿sí? Que eso lo vamos a entender mucho más cuando terminemos este estudio bíblico básico y comencemos ya estudios un poquito más profundos, como ser el Apocalipsis, el libro de Daniel, que ya ahí nos va a dar un panorama totalmente certero del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, con este repaso de lección vamos a pasar a el nuevo estudio bíblico. ¿Cómo se titula el nuevo estudio bíblico, Maru? Dice, ¿qué enseña la Biblia acerca del bautismo? Exactamente. Entonces nosotros tenemos acá el estudio número 17 sobre el bautismo. Cada tema, cada entrega que nosotros compartimos, la verdad que son gemas preciosas, ¿sí? Estudios preciosos, porciones de la Biblia preciosas, son verdades eternas, verdades que nos van a servir para toda la eternidad. Así que bueno, vamos a comenzar con la pregunta número 1. ¿Qué es lo que nos dice la pregunta número 1? El primer subtítulo dice, el verdadero bautismo. La pregunta número 1, ¿por qué debemos bautizarnos? Y nos cita Mateo capítulo 28, versículo del 18 al 20. Muy bien, dice el por qué debemos bautizarnos. Esta es la primera pregunta, ¿sí? Vamos a comenzar con Gilda, por favor. ¿Qué es lo que nos dice el Mateo capítulo? Es el Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muy bien, excelente, Gilda. Entonces acá la pregunta nos decía, ¿por qué debemos bautizarnos? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no me quiero bautizar? ¿Sí? ¿Por qué debemos bautizarnos? Una pregunta, por ejemplo, pueden hacer una pregunta así en forma bruta, mala. ¿Y qué pasa si yo no quiero bautizarme? ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios se encarga de decirnos por qué debemos bautizarnos, ¿sí? Y el pasaje bíblico nos dice que cuando nuestro Señor Jesucristo se estaba despidiendo de sus discípulos, dice ahí en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 28, el versículo 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Todo poder. Cristo recibió todo el poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque este reino, este mundo había sido usurpado por el enemigo de las almas y él se creía el dueño, ¿sí? Por robo, por usurpación, por engaño. Entonces Cristo Jesús con su muerte él pagó y redimió a la raza caída, ¿sí? Y ahora con esa muerte y su resurrección nuestro Señor recuperaba ese poder. Entonces él dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Es decir que Cristo es el Señor, ¿sí? Es Dios. Entonces, si Dios recupera este reino, Él puede sencillamente juzgar como Él desea, ¿sí? De acuerdo a su voluntad. Entonces, en el versículo 19 dice: por tanto, id. ¿Sí? Esto es un imperativo, id. Por tanto, o sea que es un mandato. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Sí? Esto es el mandato que Cristo les dio. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué es lo que es discípulos? Discípulos viene de disciplina. ¿Sí? Es decir, los discípulos tenían que producir discípulos, ¿sí? A todas las naciones. Y ahí sigue diciendo el mandato: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dijo nuestro Señor en sus últimas palabras. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo, que es el que se le dio toda la potestad, ¿sí? En el cielo y en la tierra, Él es el dueño, es el Señor, nos mandó a que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Para ser discípulos nosotros teníamos que dar un proceso de primero ser discípulos y luego ser maestros, ¿sí? Porque cada discípulo que ha aprendido de su maestro no siempre es discípulo, luego pasa a ser maestro. Entonces, para ser discípulos pasamos a ser maestros, ¿sí? Y los maestros hacemos discípulos, ¿sí? Entonces el Señor nos dio la autoridad, el mandato de hacer discípulos. Dice que tenían que bautizarse. Entonces, este es el fundamento, esta es la razón, el por qué debemos bautizarnos. Sencillamente porque el Señor y dueño de este mundo lo mandó. Punto número 1. Y luego nos dijo que debíamos enseñar que guarden todas las cosas que os he mandado, es decir, el Evangelio de Cristo, lo que está en la palabra de Dios, las buenas nuevas, ¿sí? Muy bien. Maru, por favor, ¿cuál sería la respuesta
a esta pregunta, a la primera. Sí. ¿Por qué debemos bautizarnos? Dice la pregunta. Porque así lo mandó Jesús. Exactamente. Esta es la respuesta a la primera pregunta. Muy bien. Vamos entonces a pasar a la pregunta número 2. ¿Sí? ¿Qué dice la pregunta número 2, Maru? ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Y nos cita Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 16. Muy bien. Mateo 3, versículo 13 al 16. Silvia, por favor, ¿qué es lo que nos dice Mateo capítulo 3, el versículo 13 al 16? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. Muy bien. Entonces nosotros acá tenemos el pasaje bíblico que nos responde cuál es la forma correcta de bautizar. Sabemos que hay infinitas religiones, hay muchísimas religiones, ¿sí? De formas de bautizar debe haber por lo menos 3 o 4. ¿Sí? Ahí estaba viendo que hay algunos que bautizan donde no hay agua, ¿sí? Dice que bautizan con arena. O sea, yo la verdad que nunca había escuchado. Otra forma de supuestamente de bautizar es lo que sería asperjar, ¿sí? Pero nosotros creemos y copiamos el modelo de bautismo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Él fue el que se bautizó, ¿sí? Y nos dio el ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí en Mateo? Que Jesucristo vino, dice, de Galilea a Juan para ser bautizado por él, ¿sí? Mas Juan se le oponía, ¿sí? Juan el Bautista se le oponía. ¿Por qué? Si Jesucristo no ha cometido pecado, esto es para los que son pecadores, esto es para los que para las personas de este mundo. Él se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesucristo le responde: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, ¿sí? Si nuestro Señor no se hubiese bautizado, ¿qué sería de todas las personas que tienen ese escepticismo en sus corazones, tienen esa cuota de incredulidad, ¿sí? Y tienen esa digamos, de decir que son muy racionales, ¿sí? Entonces ellos hubiesen argumentado: no, yo hago lo que Cristo hizo. Si Cristo no se bautizó, entonces yo no me voy a bautizar. Eso hubieran hecho si nuestro Señor Jesucristo no hubiese dado el ejemplo. Sin embargo, nuestro Señor y Dios omnisapiente, Él guió por el Espíritu a Cristo, y Cristo dijo: es necesario que cumplamos toda justicia, ¿sí? Y acá viene el punto en donde nosotros vemos que en el versículo 16, ¿sí? Noten lo que dice el versículo 16, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, ¿sí? Y acá está
la respuesta a la pregunta de la forma correcta de bautizar. Dice que Jesucristo, luego que fue bautizado, subió del agua, ¿sí? ¿Qué es lo que significa esto? Esto es lo que significa bautismo. Bautismo, ¿sí? Ahí yo le voy a poner, el bautismo viene del griego que es baptizo, ¿sí? Que significa sumergir, hundir, ¿sí? Por eso es que nuestro Señor dice que subió del agua, es decir, porque Él descendió al agua y subió al agua, o sea, no va a subir sino ha descendido, ¿sí? Eso es algo lógico. Entonces, eso es lo que significa bautismo. Bautizo es sumergir totalmente el cuerpo, ¿sí? Y bueno, a medida que vamos viendo los textos, vamos a entender un poquito más de lo que es el bautismo, ¿sí? Muy bien, ¿cuál sería la respuesta entonces, Maru, a esta segunda pregunta? Sí. ¿Cuál es la forma correcta de bautizar? Y la respuesta es por inmersión. Exactamente, por inmersión. Esa es la forma correcta de bautizar, ¿sí? Es decir, sumergir totalmente a la persona bajo el agua. Bueno, vamos entonces a la pregunta número 3. Gilda, la pregunta número 3, ¿la tendrías? Sí, la tengo. La pregunta número 3 nos dice, ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Y nos cita Marcos capítulo 16, versículo 16. Muy bien, ¿será que es indispensable el bautismo para salvarse? Saben que estas preguntas, es extraordinario estos estudios bíblicos básicos, ¿sí? Sencillos, porque estas preguntas todavía se las hacen las personas, muchas personas se las hacen, y entonces es como dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, siempre está presente. Y muchas personas se siguen preguntando, ¿será que si yo no me bautizo me puedo salvar? ¿Sí? Y son las preguntas que nosotros las vimos, ya las estudiamos y ya hemos respondido con un versículo bíblico. Marielita, tu turno. En Marcos el capítulo 16, el versículo 16, ¿qué es lo que nos dice? Sí. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Muy bien. Entonces dice, y estos son los textos que a mí me encantan. Cada texto, yo le confieso, cada texto que hable de creer, a mí me encanta. Me encantan los textos que hablan de creer, ¿sí? Entonces, dice acá, si es indispensable el bautismo para salvarse. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios en Marcos 16, 16? Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere va a ser condenado. Entonces este versículo es muy claro. A simple vista nos está diciendo de que el que se bautiza va a ser salvo, ¿sí? Y el que no se bautiza va a ser condenado, ¿sí? Entonces acá no hay excusa, ¿sí? El Señor mandó a que se bauticen, punto número 1, ¿sí? Punto número 2, el que no se bautiza va a ser condenado. Entonces, ¿es indispensable el bautismo para salvarse? Sí. ¿Por qué es indispensable? Porque es la evidencia de que está creyendo. Es una manifestación, es una obediencia, y la obediencia es por la fe.
Entonces, acá yo siempre digo, el Evangelio es, la fe es una matemática, ¿sí? Entonces usted acá en la parte de abajo del Power dice, yo puse abajo el mismo versículo, nada más que lo ordené un poquito. El que cree, ¿sí?, es decir, el que tiene fe, más se bautiza, ¿sí?, y fuere bautizado, es decir, porque creyó se va a bautizar, es igual, la consecuencia va a ser salvo, ¿sí? Ahora, el que no cree, obviamente que una persona que no cree, por lógica, no se va a bautizar. Nadie se va a bautizar si no cree. Entonces dice, el que no cree, puse yo ahí un signo menos, no se va a bautizar, y es igual a las consecuencias, va a ser condenado, ¿sí? Pero todo pasa acá por el creer, ¿sí? El creer o el no creer. El que cree se bautiza, es igual a ser salvo. El que no cree directamente no se bautiza, y la palabra de Dios dice que va a ser condenado. Muy bien, Maru, por favor, ¿nos puedes confirmar la respuesta a esta pregunta? Sí. ¿Es indispensable el bautismo para salvarse? Y la respuesta es sí. El que cree y es bautizado será salvo. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces es fácil la respuesta, porque tenemos la palabra de Dios que nos confirma, ¿sí?, que nos dice ella. Pasamos entonces al segundo subtítulo de este estudio. ¿Y qué es lo que nos dice el segundo subtítulo y la cuarta pregunta del libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 38? Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le dice, cuando le preguntan a él, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, ¿sí?, el perdón de los pecados, ¿sí?, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué dos maravillosas bendiciones reciben los que se bautizan? Reciben el perdón de los pecados y también reciben el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le dice, cuando le preguntan a él, ¿qué haremos? Entonces Pedro le dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, ¿sí?, el perdón de los pecados, ¿sí?, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿qué dos maravillosas bendiciones reciben los que se bautizan? Reciben el perdón de los pecados y también reciben el don del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Esto significa que a esa vida nuestra, esa vida tan trabajosa, esa vida de pecado, ¿sí?, es una vida de maldición, es una vida infeliz, es una vida de carga, ¿sí? Y cuando no hay ninguna otra salida, ahí aparece la salida de nuestro Señor, que nos invita a una nueva vida. Entonces, a dejar las cargas, que son las cargas de nuestros pecados, en las manos de Dios, ¿sí?
¿Y cómo se hace esto? Por medio del santo bautismo. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y manifestamos la fe en nuestro Señor mediante el bautismo, entonces el Señor nos perdona todos nuestros pecados y todos los pecados que hemos cometido y todas esas cargas que nosotros venimos arrastrando. El Señor nos perdona, nos limpia así, nos crea una nueva vida y encima nos da un poder que es el don del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Si tú estuviste luchando solo, ¿sí?, en contra de tus problemas, en contra de del carácter malo que nosotros tenemos, de tal vez de algún problema o cualquier dificultad que nosotros llevamos en nuestra vida, de esas cargas, ahora con el santo bautismo nosotros tenemos una ayuda totalmente divina, ¿sí? Recibimos un don, que es el don del Espíritu Santo, y ahora la lucha es totalmente distinta. Bueno, ¿cuál sería la respuesta, Maru, a esta pregunta? ¿Sí? ¿Cuál sería la respuesta? Sí, dice que dos bendiciones se reciben con el bautismo, y la respuesta es el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Muy bien, el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo. Así es. Gilda, por favor, la pregunta número 5. ¿Qué es lo que nos dice la pregunta número 5? ¿Qué declaración hace Dios en ocasión del bautismo? Y nos cita Mateo capítulo 3, versículo 17. Muy bien. Entonces dice qué declaración hace Dios en ocasión del bautismo y nos cita Mateo el capítulo 3, el versículo 17. Silvia, ¿qué nos dice Mateo capítulo 3, el versículo 17? Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está. Entonces dice, ¿qué declaración hace Dios en ocasión del bautismo? Y la palabra de Dios nos dice que cuando Cristo se bautizó, hubo una voz del cielo en que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o tengo contentamiento, dijo el Padre. Y en esa ocasión se reunieron las tres personas divinas, ¿sí? El trío celestial se reunió, el Padre en los cielos con su voz, el Hijo Jesucristo que estaba bautizándose, y el Espíritu Santo dice que descendió como forma de paloma. Entonces, cuando las personas, ¿sí?, se bautizan, hay esta misma declaración, ¿sí?, hay esta misma declaración en Cristo, o sea, siempre nosotros en Cristo, no por nosotros mismos, sino en Cristo, también recibimos esta confirmación que nos dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, que en Cristo Dios nos recibe, ¿sí?, como si fuéramos Jesús nosotros, ¿sí? Nos recibe porque gracias a Jesús es que nosotros somos aceptados en Dios. Entonces, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿En qué se complace Dios? Y en la obediencia. Dios mandó que se bauticen, y el que obedece, y para Dios es una alegría tremenda. Para Dios es una satisfacción. ¿Por qué? Porque está ganando una batalla de salvar almas, ¿sí?, que el enemigo quiere que se pierda. Bueno, ¿cuál sería la respuesta, Maru, a esta quinta pregunta? Sí, la pregunta era: ¿qué declaración hace Dios en ocasión del bautismo? Y la respuesta es: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Muy bien, entonces este es mi Hijo amado, en quien me complazco.
Vamos a pasar entonces a la pregunta número 6. ¿Qué nos dice la pregunta número 6, Gilda? ¿Qué simboliza el bautismo? Nos cita Romanos capítulo 6, versículo 3. Muy bien. ¿Qué simboliza el bautismo? Capítulo 6, versículo 3. Marielita, ¿qué nos dice Romanos capítulo 6, versículo 3? Sí, sí. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Muy bien. Entonces acá tenemos en Romanos el capítulo 6, el versículo 3, lo que simboliza el bautismo. Entonces dice Romanos 6, 3, ¿o no sabéis, hace una pregunta, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿qué es lo que significa el bautismo? El bautismo simboliza la muerte de Cristo. Eso es porque cuando aquellos, ¿sí?, que se van a bautizar, ¿sí?, ¿qué es lo que pasa? El ministro los toma, ¿sí?, y los sumerge cuerpo entero, ¿sí?, se sumerge en el agua y luego los saca. Esa es la forma correcta del bautismo. Entonces, representa una muerte. Esto representa, se le llama la tumba líquida, ¿sí? Representa una muerte a la vieja vida, ¿sí?, y una resurrección a la nueva vida. Representa la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, y a su resurrección. Entonces, Él, dándonos el ejemplo, ¿sí?, y no tan solo el ejemplo, sino que simboliza, digamos, a la parte donde Él murió y resucitó, pues entonces nos da también, nos crea una nueva vida. Voluntariamente nosotros accedemos a morir a esa vieja persona, ¿sí?, que va a la ruina, que va a la muerte, que va a la condenación, y nace una nueva persona, obviamente, creada por el Espíritu Santo. Esto es lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo: es necesario que nazca de nuevo, ¿sí? Bueno, son textos que ya lo vamos a ver en algún momento. Muy bien, ¿cuál sería la respuesta, Maru, entonces, a esta pregunta? ¿Qué simboliza el bautismo? Y la respuesta es la muerte a la vida del pecado. Muy bien, la muerte a la vida del pecado. Muy bien, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice la siguiente pregunta, Maru? ¿A qué institución divina se unen los bautizados? Y nos cita Hechos capítulo 2, versículos 41, 42 y 47. Muy bien. Entonces vamos con Hechos, el capítulo 2, versículo 41 al 47. Silvia, ¿qué nos dice Hechos, el capítulo 2, versículo 41 al 47? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron a Cristo como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy bien. Entonces ahí nosotros tenemos que la pregunta que nos decía: ¿a qué institución divina se unen los bautizados? Y entonces nos traslada a la iglesia primitiva, ¿sí?, luego de que Cristo dejó a sus discípulos, ¿sí?, la comisión. Entonces los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasaba?
muchos recibieron la palabra de Dios, dice, y fueron bautizados, ¿sí? O sea, obedecieron el mandato de Cristo. Y dice, y se añadieron en aquel día 3.000 personas. Ya estamos en tiempo, hermanos, amigos, en que todas esas personas que se van a decidir por Cristo empiecen a unirse a la iglesia, empiecen a bautizarse, empiecen a terminar de comprender el Evangelio mediante los estudios bíblicos, ¿sí? Y esto va a pasar ya en los últimos tiempos, va a haber muchos bautismos, muchas personas se van a entregar a Cristo. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 47 nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, ¿sí? Iglesia significa, es el griego eclesia, ¿sí? Que significa congregación, ¿sí? Es decir, una iglesia no está compuesta de paredes, ¿sí? Eso no es la iglesia. La iglesia son los creyentes, aquellos que aceptaron a Jesucristo, ¿sí? Y esos creyentes son una congregación, ¿sí? Cuando están unidos son una congregación, y esa es la iglesia. Entonces dice que Dios añadía a la iglesia, es decir, a la congregación, los que habían de ser salvos, ¿sí? Te hago una pregunta, ¿quieres ser salvo, amigo? ¿Quieres ser salvo? Pues obedece el Evangelio y simplemente por la fe entrégate al Señor y toma el paso de fe de bautizarte. Bueno, vamos entonces a... Tenemos una pregunta más. A ver. Sí, la pregunta número 8. Muy bien. Gilda, por favor, ¿qué nos dice la pregunta número 8? ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Y nos cita Romanos capítulo 6, versículo 4. Muy bien. ¿Qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Mariela, por favor, ¿qué es lo que nos dice Romanos, el capítulo 6, el versículo 8? Sí, porque fuimos sepultados junto con él para muerte, por medio del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Muy bien. Entonces nosotros acá tenemos la experiencia del bautismo, y es lo que explicábamos un poco, ¿no? En donde cuando nosotros damos el paso de bautizarnos, dice Romanos que somos sepultados, es decir, ese viejo hombre, esa vieja persona que era una persona de ruina, maldita, condenada, mala, con malas características, ¿sí? Esa persona muere, tiene que morir, ¿sí? ¿Y dónde muere? Ahí en el bautismo, ¿sí? Que es la tumba líquida. Dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte, es decir, que esa persona muere. Ahí está lo que Jesucristo le decía a Nicodemo. Es necesario que nazca de nuevo. Entonces Nicodemo le dice, pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede nacer de nuevo? ¿Que se va a entrar en el vientre de su madre de nuevo? Entonces el Señor le dice, no, lo que he nacido de la carne, carne es. No puede volver a meterse en el vientre de la madre y nacer de nuevo, no. Lo que he nacido del Espíritu, le dice Cristo a Nicodemo, lo que he nacido del Espíritu, que es en agua y arrepentimiento,
ahí es cuando el Espíritu crea una nueva vida. En la misma persona crea una nueva vida, ¿sí? Entonces dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es decir, es una experiencia totalmente distinta, es una experiencia que solamente Dios nos la puede brindar, y aquellos que hemos pasado por las aguas del bautismo podemos dar testimonio de que es lo más maravilloso que nosotros podemos experimentar el perdón de los pecados, experimentar es entrar ya en conexión con el cielo y ser una de las personas que ya van a ser salvas, como dice ahí en Hechos, ¿no? Que dice que Dios añadía a los que iban a ser salvos, ¿sí? Muy bien, somos una nueva criatura, dice también el libro de Corintios. Bueno, Maru, por favor, ¿cuál sería la respuesta a esta última pregunta? La pregunta era, ¿qué gloriosa experiencia obtiene el bautizado? Y la respuesta es, nace a una nueva vida en Cristo. Muy bien, nace a una nueva vida en Cristo. Te hago la pregunta, amigo. ¿Te gustaría nacer a una nueva vida en Cristo? Es hora que te decidas, amigo, por nuestro Señor. Es hora de que dejes ese viejo hombre, esa vieja mujer, ¿sí?, que solamente te trae infelicidad. Es hora de que le dé la oportunidad a nuestro Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu, para que produzca, cree una nueva vida, y vas a encontrar la felicidad. Este estudio bíblico, haciendo un repaso, vamos a hacer el repaso entonces. El estudio bíblico nos decía que nosotros, ¿por qué tenemos que bautizarnos? Y la respuesta era porque el Dios, el Cristo soberano, ¿sí?, que se le dio toda potestad y toda autoridad, mandó a que se bautice, ¿sí? La información que tenemos, que la forma correcta de bautizar es sumergir, ¿sí? Hay una diferencia entre el bautismo que nosotros, ahora tocamos otra forma de bautismo. Por ejemplo, hay aquellos que, por ejemplo, bautizan a los bebés, ¿sí?, que esto no lo bautizan porque no lo sumergen, eso no es el correcto bautismo, además de que el niño no sabe nada, ¿sí?, que bien dice la canción del poeta popular Ricardo Arjona, dice, a mí me bautizaron, dice, hicieron fiesta, pero yo no sabía nada. Entonces, el bautismo del bebé, que no es bautismo, sino es una asperjar, ¿sí? Hay una diferencia entre asperjar y sumergir, ¿sí? Entonces, el verdadero bautismo consiste en sumergir a la persona, ¿sí?, en una tumba líquida, y luego levantarla y resucita a una nueva vida, simbólicamente, porque el que crea la nueva vida es el Espíritu Santo, es Dios, ¿sí? Con ese conocimiento, con el conocimiento de que es indispensable bautizarse para salvarse, sí, es indispensable. ¿Por qué? Porque es la evidencia de la fe, ¿sí? La fe lleva a la obediencia. Muy bien, luego de que el conocimiento de que las bendiciones que nosotros recibimos es el perdón de nuestros pecados, ¿sí? Y además de eso, en donde nosotros luchábamos solo contra nuestro genio, nuestros malos caracteres, nuestras luchas, el Señor nos da el don del Espíritu Santo, ¿sí? Esas dos bendiciones recibimos. El conocimiento de que aquellos que se bauticen se unen a la iglesia, es decir, a la iglesia, a la congregación, al cuerpo. El cuerpo de Cristo también se le llama a la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Y la experiencia de que aquellos que toman el santo bautismo son una nueva creación, nacen a una nueva vida, es una nueva experiencia. Muy bien, con todo el conocimiento
que acabamos de obtener. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí? Hay un consejo bíblico. Eso es lo bueno del estudio, que hay un consejo bíblico. ¿Cuál sería el consejo bíblico, Maru, que en esta oportunidad tenemos? El punto número 1. Creer en el Señor Jesús. Y nos cita Hechos capítulo 8, versículo 37. Muy bien, dice creer en el Señor Jesús. Y aquí me encanta, a mí, como ya le dije, me encanta. Cuando dice creer, me encanta. Bueno, Silvia, ¿qué es lo que nos dice Hechos, el capítulo 8, el versículo 37? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muy bien, entonces la parte más importante, creo yo, en lo que es el Evangelio es creer, ¿sí? Es lo más importante, creer y creer, creerle a la palabra de Dios, creerle a Dios, ¿sí? Y lo confirma cada versículo que nosotros vemos, ¿sí? Es importante porque es impresionante cómo el ser humano tiene una incredulidad, pero es impresionante la incredulidad que tenemos, ¿sí? Tenemos una incredulidad impresionante. La incredulidad que tenemos nosotros es como el témpano, ¿sí? El témpano ese que ha hundido el Titanic, ¿sí? Así es más o menos la incredulidad. Puede derribar edificios impresionantes, digamos, de dura que es nuestra incredulidad. Entonces, lo más importante para nosotros es que nosotros le podamos creer a nuestro Señor. Cuando nosotros le creemos a Dios, ya es un triunfo para el cielo, ¿sí? El hecho que le podamos creer a Dios es un triunfo para el cielo. Dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y entonces Felipe, el eunuco que está tocando el contexto del eunuco, ¿sí? Era un eunuco etíope, dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿sí? Esta confesión de fe, de creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, era lo que Felipe le estaba diciendo, y qué es lo que tenemos que hacer, creer en el Señor Jesucristo. Muy bien. Gilda, ¿qué nos dice el punto número 2 de este estudio? Del qué debo hacer. El punto número 2 nos dice abandonar el pecado y nos cita Romanos capítulo 6 versículos del 11 al 13. Muy bien. Marilita, Romanos el capítulo 6, el versículo del 11 al 13, ¿sí? Acá el consejo bíblico nos dice abandonar el pecado. Sí. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcáis más vuestros miembros al servicio del pecado, sino ofreceos a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Muy bien. Acá hay un punto en donde algunos creen que en el Evangelio es, se le llama el Evangelio de la gracia barata, ¿sí? ¿Qué es esto del Evangelio de la gracia barata? Es un evangelio en donde se dice que se crea y no importa todo lo que hagas, ¿sí? No importa, digamos, que si seguís pecando, no importa, digamos, si bueno, vas en contra de la ley, ¿sí? Bueno, este es el Evangelio de la gracia barata. Si nosotros comprendemos el Evangelio y tenemos los textos para ver cómo es el Evangelio, entonces no vamos a vivir ese Evangelio de la gracia barata.
el creer es una matemática. El Evangelio es como una matemática, la fe es como una matemática, en donde si yo creo, obedezco, ¿sí? Si yo creo, voy a obedecer. No puedo decir yo creo y vivir en una hipocresía total, ¿sí? No, es porque no estás creyendo. Entonces, aquellos que creen y aquellos que han entendido el Evangelio, ¿en qué consiste el Evangelio? Es en las buenas nuevas, es en que Cristo vino a exaltar la justicia divina, que es la ley de Dios, ¿sí? En donde Dios nos limpia de los pecados, ¿sí? Pecado, transgresión de la ley. Dios nos saca de ese pozo de pecado, de ese poder de pecado, ¿sí? Y nos da la posibilidad, el poder para salir de la esclavitud del pecado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos entendido el Evangelio, en donde Cristo exalta su justicia, ¿sí? Y nosotros debemos por la fe vivir en su justicia, pues entonces hemos entendido el Evangelio y con el poder de Dios tenemos que abandonar el pecado. Porque ¿para qué el Señor nos va a limpiar de todos nuestros pecados si nosotros vamos a volver a ensuciarnos? No, esto no es así. El andar en una nueva vida es una vida de fe y es una vida de obediencia, ¿sí? Entonces, esto es esta clase de comprensión de decir que crean y todo lo pueden hacer, eso es el salvo siempre salvo, ¿sí? Esto no es así. Crean, el que cree realmente obedece, el que cree va a vivir una vida en armonía con la ley de Dios, y esto es lo que nos dice el libro de Romanos. Entonces dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, ¿sí? ¿Por qué dice reine? Porque el pecado reina, gobierna, ¿sí? Cuando nosotros éramos esclavos del pecado, reinaba, gobernaba, estábamos sometidos a ese poder. Por nosotros mismos no podemos salirnos, ¿sí? Entonces reinaba, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Quién tiene que reinar ahora? Cristo Jesús. Cristo Jesús es el soberano ahora de nuestras vidas. Dice: de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado es un poder que nadie sabe hasta dónde puede llevar a la persona. Lo puede llevar a la muerte, lo puede llevar a hacer actos realmente inhumanos. El pecado es terrible. Dice el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros cuerpos vuestros miembros al pecado, ¿sí? Como instrumentos de iniquidad. Tampoco eso. No tenemos que presentar nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. En el libro de Romanos también nos dice un texto bíblico: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Solamente entendiendo el Evangelio nosotros podemos vivir una vida en armonía con los requerimientos de Dios, una vida en justicia, ¿sí? Y tenemos el poder de abandonar totalmente el pecado, tenemos el poder de Dios para que podamos vencer todo mal carácter, todo vicio, todo mal heredado. Dios nos da ese poder, así que no hay por qué vivir en el pecado. Esto es una vida de infelicidad, ¿sí? Muy bien, pasamos entonces a el punto número 3 de este importante estudio bíblico. ¿Qué nos dice el punto número 3, Maru?
pedir el santo bautismo. Y nos cita Hechos capítulo 8 del 35 al 38. Muy bien, pedir el santo bautismo. ¿Qué nos dice Hechos, el capítulo 8, versículo 35 al 38? Silvia. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?». Felipe dijo: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y respondiendo dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. Muy bien. Entonces acá nosotros, ¿qué es lo que tenemos? El consejo bíblico nos dice que nosotros, aquellos que conocieron a nuestro Salvador, ¿sí?, que escucharon y saben que el Señor mandó a que se bauticen, ¿sí?, y le creen a Cristo, entonces dice que tenemos que pedir, tienen que pedir el santo bautismo. El bautismo no es algo que aquellos que predican el Evangelio tienen que presionar. Bautizate, bautizate, bautizate. No, esto no es así. Esto es una obra del Espíritu Santo. Tampoco pensemos que mágicamente por hacer una serie de estudios bíblicos, ¿sí?, la persona ya está preparada para el santo bautismo. No, esta es una obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo obra en el corazón de esa persona sin presión, ¿sí?, sin ninguna clase de manipulación, sin querer agradar a nadie, a ningún ser humano, el creyente va a pedir el santo bautismo, tiene que pedir el santo bautismo, ¿sí?, pero no porque nosotros lo presionemos, no porque nosotros pensemos que hay algo mágico de terminar una serie de estudios. No, hay casos en que se ha estudiado una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que la persona recién ha podido comprender el Evangelio. Entonces, ese es el tiempo de Dios. Sin embargo, estamos ante el final de los tiempos, ¿sí?, y no es para que posterguemos esta elección, ¿sí? No estamos en tiempo ya de evadir esta elección. Pero recuerden, para ser bautizados tienen que pedir el santo bautismo. Las personas solitas escuchan la palabra de Dios, escuchan el mensaje y piden el santo bautismo. Vamos a ir al último, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Maru, ¿qué nos dice el qué debo hacer? Responder sin demora al llamado de Dios. Y nos cita Hebreos capítulo 3, versículo 15. Muy bien. Responder sin demora al llamado de Dios. Mariela, ¿qué nos dice Hebreos, el capítulo 3, el versículo 15? Sí. Por lo cual dice: si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación. Exactamente, muy bien. Entonces acá el texto bíblico nos dice que tenemos que responder sin demora al llamado de Dios, ¿sí? Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, ¿sí? ¿Hoy están escuchando la voz de Dios, que es su palabra? Sí. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios le clama a los seres humanos, ¿sí?, para que no endurezcan sus corazones, no lo pongan duro al corazón, ¿sí?
porque está en el ser humano, en el hombre, el poder elegir, porque tiene ese don que Dios le dio, que es la libertad de elección, el libre albedrío, ¿sí? Ese don le dio Dios a cada ser humano. Él no puede, Dios no fuerza a nadie. Esto Dios lo hace por solamente seducción de su amor. Y dice, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Cuándo es el tiempo? Hoy. Hoy es el tiempo. Así lo dice el texto bíblico. Hoy es el tiempo. Hoy es el día. Y deja que el Señor Jesucristo, su Santo Espíritu y el Dios el Padre obren en tu cuerpo, en tu mente, en tu alma, ellos en tu corazón. Déjalos que ellos obren. Cuando tú lo dejes, querido amigo, esto va a ser totalmente distinto. Esto va a ser una vida totalmente nueva de felicidad. Te vas a ver amparado, protegido por el Señor Jesucristo, por su Santo Espíritu, por sus ángeles, por el Padre Celestial. Vas a ser el objeto más preciado del cielo, ¿sí? Eso nos dice la palabra. La palabra de Dios nos dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El Salmo 91. Entonces, querido amigo, si hay una elección en que nosotros tenemos que hacer, y es sabia, es elegir obedecer a Cristo y creerle en donde Él nos dice, crean y bautícense, ¿sí? Entonces, amigo, hemos llegado al final de este estudio, ¿sí? Que sea la voluntad del Señor, es la voluntad del Señor, que te decidas pronto. Si es posible, hoy toma la decisión. ¿Sí? No esperes a escuchar otra prédica, no esperes a escuchar más, no dudes más de Cristo. Hoy es el tiempo en que tú debes tomar esa decisión, ¿sí? Yo te invito, querido amigo, a que te unas ahora junto con nosotros en una oración que vamos a hacer para que puedas elegir de la manera más sabia esta gran decisión que debes hacer en tu vida. Dejar de luchar solo, dejar de querer hacer algo que no puedes hacerlo por ti mismo. Necesitas de un poder divino, necesitas del poder de Dios, necesitas del perdón de Dios. Quiero que me acompañes, amigo, en la oración y por favor, en tu casa, cierra los ojos y ora junto con nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, que estás en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias porque nos permites poder predicar el Evangelio, Señor. Poder predicar las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas, Señor, que es más fácil salvarse que perderse. Porque tú nos ofreces todo, Señor. Tú nos ofreces el perdón de nuestros pecados. Tú nos ofreces crear una nueva vida. Tú nos ofreces, Señor, el poder de vencer cada rasgo de mal. Padre Santo, te rogamos por nuestros amigos que aún no dieron el paso de fe. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu trabaje en sus corazones, obre en sus vidas, Señor. Le des la inteligencia para elegir, Señor, la mejor decisión, que es entregarse a ti. Padre Santo, sabemos que el tiempo se está acabando y tu palabra dice que hoy es el tiempo. Señor Santo, te ruego por ellos, tú sabes quiénes son, que pronto puedan decidirse por ti y dar ese paso de fe. Padre Santo, nosotros solo somos instrumentos en tus manos. Te rogamos que nos bendigas y bendiga a cada hermana, Señor, que está sumándose, se ha sumado a la predicación del Evangelio, y que nos sigas bendiciendo, Señor, en esto que estamos haciendo. Y bendiga también sus familias y cada uno de los integrantes, Señor, que ellos representan. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Muy bien.
hemos llegado entonces al final de este estudio, ¿sí? Y los esperamos nuevamente el día domingo. El día domingo ya vamos a proseguir en el siguiente estudio. ¿Cuál es el estudio que sigue, Maru? ¿Qué enseña la Biblia acerca del estilo de vida del cristiano? Bien, ¿qué enseña la Biblia acerca del estilo de vida del cristiano? Y este sería ya el estudio número 18. El estudio número 18. Qué bueno, qué alegría, ¿no? Bueno, queridos amigos, no le quitamos más tiempo. Dios le bendiga. Saludamos al equipo. Buenas noches, Gilda. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Maru. Buenas noches, Mariela. Buenas noches, David. Buenas noches, hermanas. Buenas noches a todos. Buenas noches, hermanos. Los esperamos el domingo, si Dios quiere. Bendiciones. Buenas noches, hermano, a todos. Muy bien, que tengan muy buenas noches y como siempre nos despedimos con una música acorde a el tema que hemos tocado. Dios les bendiga, amigos, nos estamos viendo.